Muchísimas gracias por esperar. Ya estamos de vuelta aquí en Mamás Cool. Como les dije en el primer bloque, estamos con la licenciada Julia Aide y hoy vamos a estar conversando acerca de la pensión alimenticia. DJ Luis, tema fuerte. Tema fuerte que en estos días ha estado, bueno, en la palestra pública, porque, bueno, una ley, bueno, mejor Julia, que nos explica ahí de repente, Julia, claro. algo cortito, eso, ¿de qué se trataba? Sí. Bueno, pero ¿qué te parece primero si comenzamos de repente como por un panorama pero y me dejamos responde antes de finalizar, por favor? Claro. ¿Qué cosa? Sí, gracias. ¿Qué es la pensión alimenticia? Bueno, empezando por ahí. Empezando con algo, el concepto, ¿verdad? No nos vamos a ir mucho a la etimología de la palabra. Es un conjunto de deberes y derechos que tiene el menor con relación a cubrir sus necesidades fundamentales o vitales. Y esto lo establece una autoridad competitiva o competente para determinar esto en base a las necesidades y a las condiciones económicas que tiene el cónyuge. ¿Cómo opera por lo general? Sabemos que lo más feliz es que un hijo se críe con ambos progenitores, pero en la realidad, lastimosamente, por algunas circunstancias, siempre hay separaciones, desintegraciones de las familias, entonces se establece la custodia para un cónyuge y obviamente la situación económica de otro dador de responsabilidades. Okay. Y esto lo establecen determinadas autoridades para cubrir estas necesidades de estos menores. Ok, son las necesidades de los hijos, no de la, por ejemplo, de la expareja. No de la expareja. Aquí hay una confusión porque las personas, las madres sobre todo, piensan que el pago de la pensión alimenticia o el rubro que se fija es para salones de belleza de la señora, para pagar de repente las uñas acrílicas. Esto no cubre esa parte, ni blower, ni ropa de la señora. Tiene que cubrir la ropa, lo que es el vestido, lo que es la parte de la educación, lo que es proporcional la vivienda y lo más importante, la parte de diversión del menor. De los niños, exactamente. Y un porcentaje de medicamentos. Sabemos que los niños no están enfermos siempre, porque dice un señor en una audiencia que tuvimos hace poco, yo no puedo pagar una proporción de medicamentos porque mi hijo no se enferma, pero usted no sabe si el niño de repente le da un resfriado, si es alérgico, usted tiene que contemplar esto en gastos varios, que es lo que siempre fija prácticamente un juez. Pero esto es proporcional, Ingrid. Porque parte debe ponerla la madre. Parte la madre y parte el padre. ¿Qué pasa si la madre nunca había trabajado, siempre se había dedicado a ser, por ejemplo, ama de casa, se había dedicado al cuidado del hogar, al cuidado de los niños? Una excelente. Y resulta entonces esta es una excelente pregunta. Familiar. ¿Por qué? Porque si están unidos, ese puede ser el próximo tema, lo que es el divorcio. Si yo estoy casada y obviamente se da un cuadro de infidelidad o una causal en donde el otro sea el cónyuge culpable, yo tendría derecho no solamente a la pensión de los hijos, sino también una pensión como esposa. ¿Por qué? Porque yo me sacrifiqué, yo no seguí trabajando, porque hay padres o maridos o esposos que le dicen a estas señoras, bueno, mira, como la empleada, esto y esto, vamos a tener muchos gastos y no vamos a dejar a los niños con terceras personas. Correcto. ¿Por qué no te quedas mejor en la casa por un tiempo? Pero ¿qué pasa? El tiempo pasa y tú ves que estas personas entonces se quedan el tiempo de laborar activamente. Tú sabes que esto tiene una edad y más en nuestro país, que en muchas ocasiones eso se declaró inconstitucional, pero lo siguen aplicando, que contratan con ciertas edades a las personas. Exacto. Entonces ella sacrificó parte de su tiempo, ¿verdad? Muchas tienen la suerte de continuar con una pensión como cónyuge, pero en el otro caso, lamentablemente yo no puedo realizar labores formalmente porque ¿quién sigue cuidando a los hijos? Entonces esto lo establece la juez. Proporcionalmente, de acuerdo a la condición económica que tenga el progenitor, que haya salido del entorno, se dice así porque ya no era como antes. Ahora vemos que hay mujeres que salen del entorno y le dejan a los padres el cuidado de sus hijos, y hay muchos casos. Entonces, la juez, al determinar una sentencia o la entidad administrativa, fija cuánto gana usted,
cuáles son las necesidades de los menores, cuántos menores son y proporcionalmente establece una cuantía para los hijos. ¿Dónde se tramitan? ¿A qué instancias acude pues la madre? ¿También se da el caso de que sea el padre? Claro, se da el caso. ¿A qué instancias En caso tal, ustedes deben saber que existen dos esferas. Se da la esfera administrativa y se da la esfera judicial. Cuando nosotros hablamos de la esfera, Ingrid, administrativa, nos referimos a la corregiduría, nos referimos a estos entes que nombra por lo general lo que es el alcalde, en donde usted va con una solicitud sencilla. Aquí no se necesita abogado, usted sencillamente le dice al corregidor, voy a poner una pensión alimenticia. Algunas corregidurías se han puesto modernas, por así decirlo, y tienen formatos. Ya tú vas, pides un formato de pensión alimenticia y lo acompañas con los certificados de nacimiento, ojo, certificado de matrimonio que pruebe el grado de vinculación, la copia de tu cédula y la copia de la cédula en caso de la que tengas del cónyuge. Ellos fijan una fecha de audiencia y fijan lo que es la pensión. ¿Cuál es mi situación con respecto? Hay muy buenos corregidores, pero como los corregidores no tienen que ser abogados por norma o por ley, se estaba tratando de implementar, pero por ahora hay muchas comunidades que tienen a las mejores personas de un pueblo, de un distrito, de un corregimiento, entonces no manejan mucho lo que es el concepto legal y muchas veces las condiciones de fijar fecha, de presentación de pruebas, no es que no sea tramitado de la mejor manera, sino que lo hacen de acuerdo a la experiencia que desarrollen en el proceso. Entonces existe la otra esfera judicial, que es la esfera de los juzgados municipales de familia, que ahorita están frente a lo que es las comisiones de la Asamblea Legislativa. Antes estaban en Dorchester, los que son viven en el área metropolitana, acuden, igual hay un formulario, y estos jueces van a fijar una fecha de audiencia donde yo tengo que presentar todas las pruebas. Si tú eres una mamá que está ahorita en casa, no puedes votar nada. Todo lo que tú gastes en facturaciones médicas. Pero con nombre, todas esas facturas todas, y que sean medicina también para uso de niños. Ah, eso te iba a decir, pero ¿y se piden los recibos a nombre del niño? No, también puede ser de la madre, porque la madre obviamente es la que está pagando esa facturación. Vitaminas, todo lo de vitaminas, medicina, vestuario, gastos escolares, de útiles. Se lleva también los recibos del agua, de la luz, de teléfono, por de ejemplo, cable. De cumpleaños, que los niños tienen que ir a cumpleaños y tienen que comprar regalos para ir al cumpleaños, ese tipo de cosas. La juez, al valorar esto en la audiencia, la juez va a decir, vamos a promediar que hay una cantidad de las necesidades de este menor, son de $500 mensuales, divididos entre dos, prorrateados de acuerdo a las necesidades. Podemos fijar una pensión alimenticia en unos 180 balboas mensuales que van a cubrir estos y estos rubros. Y eso del entretenimiento, por ejemplo, el chico quiere ir al cine, comer popcorn, ¿también está incluido? Estos rubros sí están incluidos en gastos varios, pero no es tampoco de que yo pueda sobrepasarme. Yo tengo derecho, DJ Luis, a un cumpleaños, a otros cumpleaños, pero no es que ahora voy a estar, bueno, viajando. Papá, me vas a pagar este viaje, este salón de belleza, todo es proporcional a las necesidades. Si el papá quiere darle un celular al hijo, no es que yo tenga que estar pidiéndole la data, mira papá, yo necesito ir al salón de belleza 3 veces a la semana, tengo que hacerme las uñas, no es el abuso. Pero muchas veces también se da que, por ejemplo, el papá forma una nueva familia con otros hijos y entonces, claro, este hijo de ese primer matrimonio o primera relación o lo que sea, a lo mejor está resintiendo todo lo que está viendo que reciben sus hermanos. Esa es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque hay jurisprudencia de los juzgados de familia que dicen, tú tienes derecho a separarte de tus parejas. Lo único que el divorcio no te garantiza ni es óbice para que tú te separes de tus hijos. No hay divorcio de los hijos, hay una continuidad de la relación entre estas personas. Es cierto, tú puedes formar una nueva familia, pero el criterio legal que se aplica es que tú jamás podrás desmejorarle la calidad a los hijos. O sea, si manda a los primeros. No es que los primeros vivan en una choza
Y lo segundo, porque estás con una persona que ahora te satisface en otras esferas de pareja, entonces vas a estar en Disney con ellos, mientras que a los otros no los quieres llevar ni a un Playland Park. Entonces, esto, ustedes, señoras, pueden acudir al juez y decirle todos los abusos que se están cometiendo en cuanto a esto, denunciarlo y el juez sencillamente los tasa. Este niño tiene derecho a esto, como que lo vas a llevar un viaje de zarigua y los otros entonces se van para África para que vean estos elementos conceptuales. Esto no se puede hacer. Si hay para uno, hay para todos. Ahora, el segundo enfoque familiar puede ser que en el primero no trabaje la mamá. Exacto. Y en el segundo sí trabaje la mamá. Ajá. Entonces hay que saber determinar cuántos son gastos pagados por el padre y gastos por la otra pareja del padre, porque eso se da en conjunto, en acuerdos y gastos. Y el salario tiene que ver mucho en esto, ¿verdad? Si claro, de repente la mamá gana menos o más. Claro que sí. El artículo 378 y siguientes del Código de Familia, que fue prácticamente el periodo pasado, se dio una regulación que es la Ley 42 del 2012, plantea esto. Toman en cuenta mucho la condición económica de quien los da y las necesidades de quien los recibe. Si yo gano 2.000, 5.000 o soy práctica del canal, que ese es un salario muy bueno, yo tengo que como juez fijar una tasa proporcional, son $10.000, yo tengo derecho. Por lo general yo tuve un caso de un práctico del canal que fijó una pensión en $2.000 y la menor tenía 5 años, pero eso fue con relación a los bonos, con relación al dinero que recibía, anualidades de cerca de 100.000 balboas, entonces se fija esta tasa. Pero ¿qué sucede? Pedro lo despiden del trabajo, entonces yo tendría que acudir para no entrar en una figura de desacato, yo tendría que ir donde el juez y decirle, lamentablemente estoy sin trabajo. Exacto, voy con mi carta de yo despido, no puedo ya pagar $2.000. Tiene que tasarme, como quien dice, una suma normal de acuerdo a las necesidades del menor. Entonces la jueza hace un acto de audiencia y presentan pruebas de disminución de pensión alimenticia. Por lo tanto, la pensión puede aumentar o puede disminuir. O sea, puede fluctuar en el periodo. ¿Hasta qué edad? Puede fluctuar, porque la pensión alimenticia va hasta los 18 años legalmente autorizada. Si yo deseo estudiar, Ingrid, yo puedo tener una pensión hasta los 25, siempre y cuando yo presente que voy en un mismo rango escolar, universitario, y que mis condiciones son satisfactorias. Que no se esté quedando. Yo estoy cursando adecuadamente. Exacto, porque puede darse el caso que yo entro a la universidad y me voy de fiesta con mis amigos. Entonces está el pobre papá, porque también se da el caso, pagando una pensión alimenticia y yo uso ese pago, voy 2 días, me quedo para ropa, o matriculo en la materia y paso 15 años en la universidad. Ya tengo 30 y todavía estoy sacando plata a la universidad de mi papá. Ingrid, nos dejó una consulta, una televidente, dice, en caso de la muerte del cónyuge obligado a pagar pensión alimenticia, ¿quién es la persona responsable? Wow, esta es una excelente pregunta, porque tú sabes, esto ha creado como un grado de zozobra entre los que quedan vivos, porque ya obviamente la persona que está muerta no tiene responsabilidad, pero esto no es como las acciones civiles. Si yo me muero y debía la casa, mi obligación civilmente se extingue, pero en el tema familiar, mi consejo a esta televidente es que acuda al juzgado y tiene que demandar a los padres del cónyuge que falleció, a los hermanos de este o al familiar que le quede con vida para que se haga responsable de esto. Lo mismo opera si hay una persona que se dedica, por ejemplo, al consumo de drogas, bebidas alcohólicas, o queda producto de un accidente con una discapacidad muy crónica, este también tiene que ser demandar, por así decirlo, o solicitarle el pago a los progenitores de este o los ascendentes de este. Es decir, mi papá, mi mamá, mis hermanos tendrían que hacerle frente a esta responsabilidad, incluso cuando no tiene trabajo.
Si tu esposo es una persona que no tiene trabajo o que siempre se la pasa de vago, ustedes pueden acudir a estas instancias. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que hasta renuncian a sus trabajos para no hacerle frente a estas pensiones. Entonces usted lo que tiene que hacer es ir a donde el corregidor y le dice, este señor cada vez que encuentra un trabajo y yo lo encuentro y le pongo el descuento, él renuncia. Entonces vamos a ejercer presión en los familiares. Cuando se ejerce presión en los familiares, los papás van a decir, mira, o tú pagas porque yo no voy a estar pendiente de este pago de pensión. Bueno, entonces, hubo un caso se muy famoso aquí en Panamá, ¿no? Se ejerce una presión directa porque ni un hermano, ni un papá, ni una mamá va a querer. Claro, hay excepciones, hay abuelos muy buenos y esto no indica que si es bueno o es malo, sino que la responsabilidad de un abuelo no es estar en su periodo de descanso pagando pensiones alimenticias de su hijo, de un hijo que no es responsable. Claro. Si el hijo tiene una enfermedad, obviamente, repito, o no tiene esas condiciones y la familia lo quiere ayudar, bien sea. Pero si es para evadir de manera irresponsable, la ley ha sabido cubrir estos aspectos de irresponsabilidad. ¿Eso se considera desacato o qué es el desacato en sí? Bueno, el desacato, dado de que tú ahora, los juzgados de familia, por eso que digo que es una instancia muy buena para dar a conocer estos procesos, hace que tú realices una cuenta en el Banco Nacional. Abres una cuenta en este banco y cuando tu esposo se atrasa, tu pareja, tu cónyuge o el padre de los hijos se atrasa, tú presentas un escrito sencillo de desacato ante el juez, señalándole que en el estado de cuenta no ha depositado la pensión alimenticia. El juez puede hacer un acto de audiencia o puede sencillamente detener a la persona, lo detienen, lo ponen preso, hasta que éste aporte lo que es el pago de pensión. Se hace ese pago retroactivo. Exactamente, y tiene que pagar todos los meses o llegar a un arreglo de pago en las cuales ha incurrido en desacato. Desacato no es más que el incumplimiento que tiene una persona sobre una sentencia, resolución que ha interpuesto la autoridad competente sobre un tema en específico. Muy importante este punto, Ingrid. Bueno, sé que tenemos ya, estamos pasando un poquito del tiempo, pero rapidísimo, licenciada. La reforma, te debo eso de la reforma. Queremos hablar de la reforma. Sí, pero parece, ese lo podemos dejar para de repente la segunda parte, puede ser, sí. Pero antes me acaba de llamar un señor muy disgustado y que dice, ¿qué pasa con las mujeres que tienen hijos de diferentes papás y viven de la pensión alimenticia de estos niños? Exacto. ¿Hay algo que la ley haga eso? Tú sabes que yo iba a preguntar eso mismo que dijo, que ha consultado el televidente, y además iba a consultar lo de las pensiones en favor del hombre, del papá responsable. Bueno, miren, les contesto, la primera pregunta no es ilegal. Yo puedo tener 10 hijos con diferentes parejas y recibir 10 pensiones alimenticias porque cada niño tiene sus necesidades concisas. Mi recomendación con el señor es que antes de adquirir una responsabilidad con esa persona, debió saber con quién engendraba esos hijos. Uno tiene la disposición, saber controlarse ante ciertas situaciones, porque lamentablemente algunas mamás, y es triste decirlo, han convertido la maternidad como un sinónimo de negociado. Para no trabajar, para estar viviendo, yo tengo 5 hijos, yo puedo recibir una pensión alimenticia hasta de $1,200 al mes y con esto no trabajar. Pero si nos fijamos de esa manera, si usted no está de acuerdo con el pago de esa pensión o usted sospecha que esta señora no está haciendo buen uso de la pensión, sencillamente usted va donde el juez y le dice, yo quiero una rendición de cuentas de la pensión. Se hace una audiencia especial para esto y que esta señora de los $1,000 que yo le doy me diga en qué se está gastando la pensión. Entonces ella tiene que presentar factura y usted tachar los gastos de esta factura. Y si usted encuentra que esa señora con su dinero va a un bar, va a esparcimientos de casino o tiene constancias, viajes, etcétera, entonces usted dice, esta cantidad usted la tiene que reembolsar o esta cantidad no te la doy el próximo mes. Usted llega a un acuerdo, pero usted tiene esa ventaja de que ella rinda
sus gastos. Sus gastos, muy bien. Pero ya esto de que si ella se dedica a un negocio o no, ya este es un tema muy triste, que no es ilegal, que sí es inmoral, pero no podemos hacer lamentablemente nada. Los hombres que reciben nada. Pensiones. Ajá, este tema se está dando, parece mentira. A veces por machismo los hombres no quieren recibir nada de las señoras ni de las mujeres, pero me decía una persona que si es una azafata, backstage allí conversando con algunos colaboradores de aquí y decían, si yo soy una azafata y me la paso viajando, yo también puedo entonces aportar y dejar la custodia, la tutela a mi esposo. Entonces ella también tiene responsabilidad. Señor, si usted está ahorita en la casa, a usted no le alcanzan los gastos, ¿verdad? Y la esposa la abandonó con otro señor, usted tiene que pedirle una pensión alimenticia a esta señora. No le dé pena, los gastos de pensión alimenticia no son para usted, es para que ese menor tenga una mejor educación, para que ese menor reciba una mejor calidad de vida. Y ella también es responsable de la manutención y crianza de los hijos. ¿Pero solo es en el caso de que ella se haya ido con otro caballero? No, es en caso tal de que ella lo haya abandonado y que le haya dejado la custodia. Correcto. Que haya preferido que está en mejor manos que el papá, que es una persona, puede ser hasta una persona mentalmente inestable. Se pueden dar muchas causales. Oye, este tema está buenísimo y da para más, pero bueno, lastimosamente no hay tiempo para más, Ingrid. Sí, pero solamente por hoy, ¿eh? Sí. Solo por hoy. Correcto. Porque a Julia la vamos a tener nuevamente, que la próxima semana, ¿verdad? Sí. Claro, vamos a seguir hablando de otros temas. Ya te fuimos comprometiendo rápidamente. Y ese es mi consejo, mi consejo final es, tú no te separes de tus hijos. A la larga tú envejeces y son ellos los que después van a cuidar de ti. Claro, y los hijos son una responsabilidad para toda la vida, señores y señoras. Oye, saludos aquí a los amigos en Twitter, Luris Horna, la amiga Cali Verdurmen y se me fue la otra, me perdonan, pero bueno, ya saben que nos pueden seguir, oye, entre libras, besitos, y Tamara Batista. Saben que pueden seguirnos en, @aquí soy Ingrid con D de dedo al final, tanto en Twitter como en Instagram, y por supuesto, dennos like en www.facebook.com/Mamitaschool. Ya saben, esta semana dedicada a la Semana Mundial de la Lactancia Materna, denle tetita al bebé, ese es el mejor regalo que le pueden dar para toda la vida. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde porque la aventura de ser mamá nunca termina. Hasta luego. Hasta luego.